Está pidiendo así. Bien, hermano, ya estamos conectados en Facebook. Entonces, ¿hay algún hermano que necesita alguna oración, alguna cosa? Yo quiero pedir por mi hermana Rosalena, madre de mi esposa, que está pasándolo muy mal. Ya está con un problema de salud, pero ya bien terrible. Y, Sí, sí, y si me puede hermanito. considerar, ya. Hermanito Néstor, yo Hermano, necesito oraciones. ya. Dígale al hermano Jorge ahí, por favor. Ya. Lápiz y papel, hermanito Jorge. Ya por la hermanita Margarita Quintero, por la madrecita del hermano Sergio Pino, por la hermana de la hermanita Luz Dari y su hijo de la hermanita Luz Dari, y también por mi Moisésito que se ha ido de viaje, que Dios me lo guarde por allá, me lo cuide, me lo proteja. Gracias, hermano, es todo. Hermano, yo quiero pedir la oración por mi hermana Rita Baró, por favor. Ok. Hermano Jorge, sé que usted también tiene a mi madre y a mis padres también allí en su cuaderno. Sigo pidiendo por ellos, por mis padres. A ver, hermano, si me repiten despacio porque han dicho tantos nombres. La hermana Rosa Elena me dijo, hermano Sí, Néstor, sí, madre de su esposa, con la sí. hermana Margarita Quintenos, con la madre de hermano Sergio Pino, por el hijo de la hermana Luz Dari, escuché así. Por su hermana Blanca también, Hermana Blanca de quién, la hermana de la hermana Luz Dari. y por su hijo, ¿no? Por su Sí, viaje de Moisés, por la hermana Rita Baró, y me dijo el hermano por mi nieto Moisés, por favor, sí, sí, hermanito, que se ha ido de viaje, que Dios me lo guarde, me lo proteja por allá. pero el hermano que habló en ese momentito fue el hermano Osvaldo o John, Moreno. ¿quién? El Hermano último. Juan Moreno. sí, hermano, John, yo soy John, por mis padres, Hermano. hermano. Ah, Ok, Muy bien. Vamos, hermanito. muy bien. A ver, vamos a, esperamos Ahora, no olvidarnos nada. Bueno, muchas gracias, hermano. Me están escuchando, ¿no? perfecto. Sí, hermano. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, Padre de la gloria, Padre justo, he aquí tus hijos, tus siervos, nuevamente en esta plataforma de estudio en que todos los días que podemos asistimos para escuchar su santa palabra. Hoy nuevamente te agradecemos, Padre, en principio por la dicha de este nuevo día, en principio porque nos permite estar unidos, en principio porque también nos permite escuchar santa palabra. Todo ello es la primicia para nosotros, todo ello es la alegría de nuestro corazón, estar unidos con tantos hermanos, tan lejos, pero tan cerca, y un solo corazón, un solo camino, una sola verdad, una sola esperanza. Y ello reforzado con los estudios que hacemos cada día nosotros. Hoy el hermano Mario Peña nos dará una porción más de su palabra, como él siempre acostumbra, lo estudia y nos enseña didácticamente muy bien, pero pedimos para él que usted guíe sus palabras, que usted conduzca la oración, los estudios que va a realizar para que ello sea conforme a sus palabras y que nosotros podamos tener el buen entendimiento de ello para así edificarnos, caminar siempre en el rumbo que usted nos ha trazado. Padre, día a día oramos por la salud de varios hermanos, por el bienestar de algunos problemas que tienen también unos hermanos.
y le pedimos y le clamamos su intervención para que usted pueda, con su providencia divina, solucionar los problemas que a ellos les aquejan. En especial hoy pedimos por la hermana Rosa Elena, madre de la esposa de la hermana Rosa Elena, por la hermana Margarita Quinteros, la madre del hermano Sergio Pino, la del hijo y de la hermana Blanca, de la hermana Rudari, la hermana Rita Baró, el padre del hermano John, ¿no? Y siempre pidiendo también por el hermano Osvaldo Moreno, quien va a tener una intervención. Tenemos entendidos nuestros días bastante delicadas, una intervención a un riñón, tenemos conocimiento y venimos ya clamándole día a día, Padre, su intervención para que pueda recuperarse y presentarse a esta intervención con las mejores condiciones y en los mejores médicos y buenas manos, por su nieta, el hermano Osvaldo, su nieta Aitana, y por algunos hermanos también que vienen padeciendo, que en estos momentos no los tengo en la mente, pero que clamamos todos los días, Padre, por su presencia, sus bendiciones, su providencia y su asistencia, Padre, para que puedan salir de esos momentos difíciles. También pedimos por el nieto de la hermana Doris, quien está en el momento viajando, y para que pueda arribar a buen puerto en buenas condiciones. Pedimos por todos nosotros, en general, Padre, para que usted nos conserve bien, que usted nos lleve a bien. Necesitamos siempre de su presencia y oramos para que el camino y la responsabilidad que usted nos ha dado, que la predicación de su santa palabra, siempre nos acompañe, la fortaleza, la lucha, la oración y el trabajo que tenemos que hacer. Oramos por todos nosotros y oramos también por la paz mundial. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración. Vamos ahora a comenzar con el estudio. El hermano Mario Peña, que nos trae hoy día la lección. Hermanito Mario, ¿necesita compartir pantalla? Sí, señor, por favor. Así me gusta que me traten. Ya. Muy bien. Está abierta para que comparta pantalla. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad, hermano Néstor? Perfecto, hermano, perfecto. Muy bien. De una u otra forma, hermanos, los seres humanos tenemos metas que nos motivan a buscar lo que deseamos, lo que queremos. Para eso se requiere tener propósitos, pero creo que todos los seres humanos, donde estemos, tenemos metas, tenemos deseos de llegar a algún lugar, lograr algo. Todos tenemos esas metas, pero para poder alcanzarlas, pues hay que tener propósitos, ¿verdad? Hay que tener una finalidad, cuál es la razón de. Y eso es lo que se va a tratar ahora. Dios también tiene sus propósitos. Desde la eternidad, Dios tiene sus propósitos para con el hombre. Esa finalidad que nadie podrá impedir, que nadie podrá bloquear para que se lleguen a cumplir los propósitos de Dios en el ser humano. Por eso el salmista decía en el salmo donde vamos a basar la lección, está basada la lección de esta noche: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y es importante que nosotros comprendamos que así como nosotros tenemos propósitos, el Creador también tiene sus propósitos, y que tratemos de entender esos propósitos que Dios tiene para nosotros. Así que vamos entonces a basar la lección en ese pasaje de Salmos, pero sería bueno, hermanos, amigos, hermanas, que nos preguntáramos ¿para qué nacimos? ¿Para qué venimos a este mundo? Tal vez usted se ha preguntado más de una vez: ¿y por qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy en este mundo? Y probablemente cuando tiene más presiones, más estrés, más ansiedad, más sufrimiento, más angustia o más preocupación, o cuando ve injusticia en el mundo, tal vez se pregunta: ¿para qué nace el hombre? ¿Para qué viene el hombre a este mundo si viene a sufrir, si viene a padecer? Y tal vez usted se ha preguntado eso, repito, más de una vez, y la pregunta es válida, es correcto que nos hagamos nosotros esa pregunta: ¿para qué venimos a este mundo? ¿Para qué nacimos de esa pareja, en esa ciudad, en ese país, con ese grupo de personas? Y que comprendamos que Dios tiene sus propósitos, que Él es el maestro en ese taller de la tierra,
que Él es el que al hombre lo puede moldear, lo puede ayudar para que entienda, entendiendo pues que todos tenemos un propósito a cumplir en esta vida eterna, unos para una función, otros para otras actividades, pero todos tenemos que cumplir los propósitos, seamos o no seamos cristianos, queramos o no queramos obedecer a Dios, los propósitos de Dios se tendrá que cumplir en nosotros. Así que entonces hay que entender, hermanos, hay que entender y tratar de comprender qué son los propósitos de nosotros en este mundo. Y si ya sabemos, tratar de aclarar esos propósitos, porque tal vez la tristeza, la ansiedad, la preocupación, la angustia, se pueda solucionar entendiéndolos. No digo solucionando los problemas, pero entendiendo los propósitos. El salmista decía así en el Salmo 138, versos 7 al 8, y ese es el texto base que voy a usar esta tarde, noche, para hablar con ustedes, hermanas, hermanos. Dice el salmista así: aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos. Tu diestra me salvará. Y luego enfatiza y dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterno, Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. El salmista lo decía en esos tiempos de angustia, de sufrimiento, y aunque ande en medio de sufrimientos, aunque ande en medio de angustias, el salmista deseaba y decía: tú me vivificarás, tú me harás revivir, tú me darás vida otra vez. Ya a la mitad del versículo decía: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y si nosotros, hermanos, lo entendemos y lo trabajamos, los propósitos de Dios en nosotros, creo que vamos a estar más tranquilos. Yo voy a tratar al menos ahora 3 propósitos en este contexto, y me gusta dar los puntos principales para que la audiencia, los hermanos, tengamos una idea de qué es lo que se habla. A mí no me interesa dar el bosquejo. Al fin y al cabo, si alguien lo copia, lo usa, puede meter otros pasajes y usar sus propias palabras para explicar esto. Pero una cosa es cierta: Dios tiene propósito con el cristiano de que vaya a anunciar el mensaje. Y cuando uso yo en el número 2, que todo nos ayuda recordando lo que el salmista dijo: aunque ande en angustias, en sufrimientos, Dios cumplirá su propósito en mí. Y luego en herencia, que ese será el último punto que voy a platicar con ustedes. Entonces, hemos sido llamados, hermanos, de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, decía el apóstol Pedro, a través, ¿verdad?, del mensaje que le dio el Espíritu Santo para aquellos hermanos que estaban dispersados. Los cristianos hemos sido llamados, ¿para qué? Para anunciar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Pero si notamos el propósito de Dios, hermanos, para que anunciemos su palabra, para que le digamos a la gente que Dios tiene un mensaje para el humano. Se lo podemos decir no solamente con palabras, sino también con el ejemplo, porque nosotros también anunciamos el evangelio con el ejemplo, con las buenas acciones que hagamos y obviamente con palabras. Pero Dios tiene ese propósito para sus hijos: que anunciemos, que llevemos el mensaje, que vayamos, que entendamos. Pablo había entendido que había sido llamado no solo para ser salvo él, no solamente para salir del judaísmo, sino para llevar a otros el mensaje. Es lo que el Espíritu Santo le dijo. Y él lo narra: para esto he aparecido a ti, dice en Hechos capítulo 26. Hechos 26, 16. El apóstol Pedro estaba ahí dando testimonio de su vida, y dice, pero Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte en pie, le dice el Espíritu Santo, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro testigo, no solo de las cosas que ha visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío, de los gentiles,
a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados, herencia entre los santificados. Pero si nos fijamos bien, hermanos, cuando el Espíritu Santo le encarga al apóstol Pablo esto, le dice, para que vayas y los saques de las tinieblas. Te voy a librar del pueblo, para que vayas y abras sus ojos, a fin que salgan de las tinieblas a la luz, del dominio y control de Satanás a Dios, para que reciban la fe. Entonces, el apóstol Pablo había entendido bien eso, hermanos, de que Dios lo había llamado para esto. Para esto te he aparecido. Si nosotros tenemos tristezas, tenemos angustias, tenemos dificultades, tenemos nosotros preocupaciones, enfermedades, y nos preguntamos, ¿para qué Dios me ha traído a este mundo? ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo, se le dijo, para que anuncies, para que vayas y anuncies el evangelio. Y eso, como dije ahorita, lo podemos hacer no solamente de palabra, no tenemos que ir, hermanos, casa por casa, puerta por puerta. Obviamente se hace, pues está bien que se haga, pero cuando la cristiana se comporta con su esposo incrédulo como cristiana, cuando la cristiana se comporta con sus hijos incrédulos como cristiano, está anunciando el evangelio, está anunciando las virtudes de Dios, está dando testimonio. Y eso es algo, hermanos, hermanas, que nosotros debemos tener en mente, porque tal vez de repente nos entristecemos más de lo debido. Tal vez a veces nos entristecemos más de lo que debe ser y tal vez hasta el sueño se nos espanta. Acordémonos, ¿para qué nos ha traído Dios? Para cumplir su propósito en nosotros. ¿Cuál de ellos es uno de ellos? Para que anunciemos su palabra, para que vayamos y lo anunciemos. Fíjense que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando le mandó esta carta a los hermanos de Galacia, por cierto, no es a la iglesia de Galacia, son expresiones que no tenemos que usar porque Galacia era una región que tenía varias congregaciones, muchas congregaciones. Entonces hay que usar la expresión la región de Galacia, cuando el Espíritu Santo usa a Pablo para que le vaya y les anuncie. Y él lo dice, ¿verdad? Que inclusive de los días que estaba en el vientre de su madre, ya Dios lo tenía en su mente, porque Dios conoce. Dios nos puede conocer, hermanos, antes de que nosotros seamos formados, como el mismo profeta Jeremías lo dijo en el 1.5. Ese pasaje no lo voy a leer, nada más lo tengo ahí como referencia para aquel hermano, hermana que lo quiera usar. Pero aún el profeta Jeremías se le dijo que Dios lo conoció desde el vientre de su madre. ¿Para qué? Porque Dios ya tenía planes para el profeta, como Dios también tenía planes para Pablo. Y cuando el Espíritu Santo le pedía a Pablo que le escriba a los Gálatas, le dice así, capítulo 9, verso 15, 16, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, para que yo anunciara el Evangelio. No consulta enseguida con carne y sangre, no se fue a los ancianos, a los fariseos, porque él era fariseo, o a otros líderes a decirles, ¿cómo la ven? Pues se me apareció Jesús y quiere que anuncie su palabra. Él no fue a consultar con nadie, ni con su mamá, ni con su papá, ni con los líderes. Él sabía lo que Dios le estaba pidiendo que fuera para que anunciara el evangelio. Y eso es algo que nosotros, hermanos, nos conviene tener en mente, que no se nos olvide. ¿Para qué somos cristianos? ¿Cuál es la finalidad de que cada día nos levantemos, cada día oremos o cantemos, o el domingo, que si Dios permite es día de reunión? ¿Para qué vamos? Para anunciar el evangelio congregados, porque la iglesia cuando se congrega también está anunciando el evangelio. Habrá hermanas que no tienen mucha, decimos en México, labia o verbo para explicar, pero su presencia en la reunión anuncia a los visitantes el evangelio. Fíjense que en este contexto, la carta a los Efesios, hermanos, que el Espíritu Santo le pide a Pablo que escriba a los Efesios, Pablo y la iglesia daban a conocer el mensaje. Y ahí están las dos partes, y es algo que nosotros, hermanas y hermanos, y le digo esto por algunos hermanos, a lo mejor que la enfermedad o las debilidades físicas o qué sé yo, o los trabajos no nos dejan salir de puerta en puerta a anunciar. Bueno, está bien, si se puede hacer que se haga.
pero la iglesia también lo hace. Dice así Efesios capítulo 3, verso 8 al 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Cuál? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, sacar a luz en la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios, y esta es la parte que sugiero que pongamos atención, a fin de dar a conocer por medio de la iglesia, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en las regiones celestiales y la inmortalidad por medio del evangelio. Entonces la iglesia también anuncia la palabra. La iglesia fue llamada, hemos sido llamados para anunciar, para llevar a cabo el mensaje de Dios. Entonces nosotros tenemos dos posibilidades en la vida personal, sea en el hogar, en el trabajo. Yo a veces en mi trabajo no me permiten hablar de la Biblia, nos tienen prohibidos, son leyes. Si yo quiero predicarle a los que van a reportar, a las gentes que van allá a dar razón de su conducta y les quiero hablar del evangelio, no puedo. Inclusive con los compañeros, no puedo. Y porque si lo hago, entonces me despiden. Y estoy seguro que varios hermanos en las escuelas que son maestros o en sus trabajos, si nada más están hablando del evangelio, los van a despedir. Pero para eso están los frutos del Espíritu, para eso están las acciones de la iglesia, para eso. Y eso tenemos que tenerlo en mente. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál? Que lleve su palabra, que lleve su mensaje, que lleve Él en mi vida. Así que Jehová cumplirá su propósito en mí, decía el salmista, para anunciar el evangelio aún, hermanos, en los sufrimientos, decía el salmista. ¿Recuerdan lo que decía el salmista? Aunque esté en valle de sombra de muerte, todo nos ayuda, y por eso yo he querido ponerlo así de esa forma. Todo nos ayuda, aún en las angustias. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que le escribió a los romanos? Romanos capítulo 8. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos en este momento queremos pedir a Dios que nos ayude a cumplir los propósitos en nosotros, aun cuando estamos padeciendo? El Señor sabe nuestras enfermedades, hermanos, hermanas. Dios sabe lo que nosotros sufrimos físicamente. Él no está sordo, que no quiere escuchar la oración. Él no está ciego, que no ve nuestros males. Pero Él va a cumplir su propósito en nosotros. Pero nosotros nos preguntamos y queremos pedir a Dios, Señor, que tu propósito se cumpla en mí. Eso es lo que tenemos que tratar de pensar. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito, dice el verso 28. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál fue el propósito? Déjeme hacer un paréntesis en mi caso de Job. ¿Quién no se acuerda de Job, hermanos? Nos acordamos de Job y tal vez nosotros ahora ya vemos la película completa, ya vemos todo el libro completo y se nos hace fácil entender, pero ¿cuánta angustia y ansiedad tendría Job cuando estaba sufriendo todo aquello? Que no entendía la razón de su sufrimiento, que no comprendía, porque él todos los días se dirigía a ese Dios no conocido y de oídas había escuchado que existe un creador, pero no se le había dado a conocer. Y él lo dice al final del libro, de oídas te había oído, pero Dios no se le había manifestado. Pero Dios tiene una enseñanza a través del dolor y del sufrimiento en Job. Y es tal vez lo que nosotros debemos de tratar de meditar en nuestro sufrimiento, sea moral o sea físico, sea espiritual o sea corporal. Entender, puede haber un propósito, esto que me está pasando en mi vida personal, en la familia, en la familia. Si nosotros tenemos ciertas dificultades en el hogar, hay un propósito de cumplir en esa familia, en la iglesia, en el trabajo, en el sufrimiento, pocas horas. Palabras, hermanos, ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos que cumplir en ese ambiente? Todo nos ayuda bien. No sé, hermanos, cuando tenemos ciertas pruebas y entendemos cuál es el propósito de esas tentaciones que se nos ponen enfrente, sean materiales, sea de dinero o de placeres o de vista o de tacto. Yo no sé, solo el Creador sabe y ustedes sabrán
tendrán sus propias pruebas, sus propias pasiones. Y una cosa sí es cierta, que el Señor ve que si nos esforzamos nos va a ayudar. Fíjese que el apóstol Pedro, me llama la atención el caso del apóstol Pedro, porque no creo que Pedro comprendiera el fondo, a fondo, en el fondo, el mensaje de eso que el Señor le dijo en Lucas capítulo 22, verso 31, cuando le dijo el Señor: Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti. Y yo no sé, y puedo imaginar y hacer una película lo que el apóstol Pedro escuchó de su maestro en esos momentos, cuando le dice: ¿sabes qué? Está en las manos de Satanás, pero no te preocupes, yo voy a pedir por ti. Pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo no sé hasta dónde el apóstol Pedro comprendió eso, que le iba a suceder. Tal vez, ¿verdad? Él se le hizo muy fácil y le dijo: Señor, si ser posible hasta la muerte, me voy por ti. El Señor le dijo, le contestó: después, o sea, contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué tanto el apóstol Pedro comprendió? No sé. Pero una cosa es ella viendo la historia completa, que el apóstol Pedro, cuando el gallo cantó y que volteó y el Señor le hizo contacto visual con Pedro, como diciéndole: ¿te acuerdas qué te dije? ¿Te acuerdas qué te dije? Y entonces el apóstol Pedro se acordó y se sintió bien mal. Pero Pedro tenía que comprender el propósito de eso, que le dice: Señor, tú ve y confirma a tus hermanos. ¿Qué es el principio para nosotros? A veces los hermanos nos equivocamos. Tal vez usted se ha equivocado, hermana, hermano, nos hemos equivocado y no entendemos por qué tuve que pasar por esa prueba. Cualquiera que usted, póngame la que usted quiera. Pero ya después que pasó la prueba, usted tiene la experiencia para ir con una hermana, con un hermano. Y si tienen la confianza, porque a veces no se tiene toda la confianza con todos los hermanos, hay que decirlo así. No tenemos la misma confianza con todos, eso es real. Pero si hay mucha confianza con aquel hermano, con aquella hermana, se le puede decir: ¿sabes qué, hermano, hermana? Yo ya pasé por eso. Yo sé cómo te sientes. Yo sé lo que estás pasando con tu cónyuge, con tu hijo, con tu compañero de trabajo, con el hermano. Y yo sé que te equivocaste, yo sé que hiciste mal, pero sabes que hay que levantarse. No puedes dejar de reunirte, no puedes decir que para qué eres cristiano, para qué eres cristiana. Entiende el propósito que Dios tiene en ti, para que madures, para que crezcas, para que te levantes y para que tú vayas a ayudar a otros. Creo que esa es la enseñanza que nos deja este evento del apóstol Pedro, cuando el Señor le advierte con anticipación: Satanás ha pedido para zarandearte. Yo no sé el diálogo que Satanás tuvo con el Señor, porque seguramente lo platicaron, como en el caso de Job. El Señor dijo: bueno, ahí está en tus manos. A lo mejor le dijo como a Job, ¿verdad? No lo vayas a matar. Pero una cosa sí, Pedro se levantó y entendió el propósito de eso. Cuando nosotros entendemos, hermanos, Jehová cumplirá su propósito en mí, todo, todo nos va a ayudar. Todo propósito de Dios nos va a ayudar a nosotros por lo que pasemos, por lo que estemos pasando. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11, por lo cual así oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios les tenga por dignos de su llamamiento. Y miren esta parte que está aquí, hermanos: cumpla todo propósito de bondad, cumpla toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Miren la expresión: cumpla todo propósito. Hermanos, cuando Dios se propone algo, lo va a lograr. Si Él dice: este me va a servir, Él le va a poner los medios para que trabaje en su obra, para que siga siendo cristiana, donde esté. Dios va a cumplir su propósito en esa persona si la persona dispone su corazón y entiende el propósito de Dios en él o en ella, para que el nombre del Señor Jesucristo sea alabado, sea glorificado, inclusive en medio de los sufrimientos, y nosotros en él. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para lograrlo. Entonces, hermanos,
Todo mandamiento tiene su propósito a cumplir en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social. Nosotros nos movemos en 3 mundos principales. Mi mundo personal, mi alma, mi cuerpo. Mi segundo círculo, la familia. En este caso, mi esposa y yo, que vivimos solos ahorita porque las hijas se casaron. Y el tercer círculo es la vida social, incluyendo la iglesia. Entonces, si yo entiendo el propósito que Dios tiene en mi vida, aún en el dolor, voy a estar más tranquilo, voy a estar más relajado, más en paz. Probablemente hasta voy a dormir mejor cuando esté padeciendo, esté sufriendo. El Espíritu Santo le mandó este mensaje a Timoteo por medio de Pablo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida. El propósito del mandamiento es crear esa conciencia limpia de prejuicios, de peros. Tal vez ustedes, hermanos, conozcan a alguna hermana, algún hermano que se apartó del camino por los sufrimientos que tenía, por las pruebas que tenía. Tal vez en su ciudad donde viva o en su familia conoce alguna hermana, un joven hermano o ya anciano que se fue del camino porque era muy difícil, había muchas pruebas y no se le formó esa conciencia y fe sincera. Es que no entendió el propósito de Dios en él, porque el propósito del mandamiento es crear esa conciencia. Entonces, cuando nosotros estemos padeciendo, hermanos, busquemos el mandamiento de Dios porque nos va a llevar a eso. Entonces, Dios va a cumplir todo propósito en nosotros. Aunque sintamos dolor o aflicción, al tener que obedecer, ese es el propósito que Dios tiene. Sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no nos van a destruir, no nos van a hacer mal. Los mandamientos de Dios no son más de una carga de lo que nosotros podemos llevar. Eso lo entendemos. Cuando el Espíritu Santo le pide a Pablo que le escriba a Timoteo, le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, dice, y tú has seguido mi propósito. Pablo había sido un ejemplo para Timoteo de ver el propósito de Dios en él. Y si alguien sabía las pruebas de Pablo, era Timoteo. Tú has seguido mi ejemplo, mi propósito. Fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. De todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si alguien conocía la vida y el sufrimiento de Pablo, entre tantos hermanos era Timoteo. Hermana, hermano, si alguien conoce sus sufrimientos de su esposa, sus hijos, sus hermanos, y ellos saben por lo que usted puede estar pasando, sea enfermedad, sea presión, sea ansiedad, sea soledad, acordémonos, tenemos hermanos que pueden saber de nuestras tristezas, ansiedades, pero hay que contar con ellos, hay que decírselos. A lo mejor, a veces hacemos una concha personal, nos encerramos en nuestro mundo y nos olvidamos que tenemos hermanos, que tenemos hermanas. No solamente que tenemos a Dios, pero por algo Dios ha puesto a los hermanos. Por algo Dios le puso a Timoteo, a Pablo y viceversa. Hay que entender eso, hermanos. Dios tiene un propósito en nosotros y lo va a cumplir. Jehová cumplirá su propósito en mí. Primer punto, para anunciar el evangelio, con palabra y con ejemplo, en lo individual y como congregación, en los sufrimientos, que todo nos ayuda, lo que estemos padeciendo, y el propósito de Dios en la herencia. Sí, hermanos, Jehová cumplirá el propósito en nosotros. Él quiere cumplir todo propósito de bondad en aquellos que han sido llamados. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Y el apóstol Pedro, cuando escribió esta carta a los hermanos que estaban dispersados, les decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Pero antes de ese pasaje, vamos al pasaje de Timoteo, de Tesalonicenses, perdón, que de repente como que me emociono y me confundo y no quiero caer en eso, de que de repente los hermanos nos emocionamos y ya caemos en repeticiones y nos perdemos en los pasajes, algo que no me gusta hacer.
Segunda carta de Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que Dios, nuestro Dios, les tenga por dignos de su llamamiento. Miren, llamamiento. Cumpla todo propósito de bondad. Si Dios se propone algo, lo va a cumplir. Si Dios la sacó, hermana, usted del mundo del paganismo para que sea salva y su hija en la vida eterna, Dios lo va a cumplir. Para que cumpla todo propósito de bondad, toda obra de fe con su poder. ¿Cuál es su poder? Su palabra, su espíritu, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes. El Espíritu Santo les dice a los tesalonicenses por Pablo, sea glorificado Jesucristo en ustedes, ustedes en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Los tesalonicenses, hermanos, cuando uno lee con calma la historia de ellos, tenían pruebas muy pesadas, pero tenían la esperanza, el llamamiento. Dios quería cumplir el propósito, darles la herencia, llamados a la promesa. Mire la carta a los hebreos que el Espíritu Santo manda. No se sabe el autor, algunos dicen que fue Bernabé, algunos dicen que fue el apóstol Pablo. Yo en lo particular no le pongo mucha atención al que se dice que mandó la carta, porque es el Espíritu Santo que está hablando. Entonces, ¿qué importa que fuera Juan Pérez o Pedro Hernández? Claro, Pablo fue Pablo, lo entiendo, pero Dios es más importante que el hombre. Y en esta carta que no se dice quién la mandó como a las otras, capítulo 9, verso 15, así, por eso es mediador un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban, ¿qué? Los llamados reciban la promesa de la herencia. Yo no sé, hermanos, si tenemos que escuchar la voz de Dios para que esa última expresión tenga peso en nuestro corazón. Esta mañana, en el trabajo mediodía los viernes, fue uno de los hombres que violan la ley, que salió de la cárcel. Fue a reportar, porque van a reportar con nosotros. Y salió esto de la herencia. Oiga, oficial, porque así nos dicen oficial. Oiga, oficial, tengo que ir a otro estado porque mi mamá murió y me dejó una herencia. Y mi hermano la va a pelear y mi hermano es muy listo porque fue agente del FBI y es muy astuto. Bueno, me hizo un cuento. Le dije, ¿sabes qué? Cuando quieras ir, me avisas y te doy el permiso para que vayas por tu herencia. Y está muy afanado por la herencia terrenal. Y a lo mejor varios de nosotros, hermanos, a lo mejor cuando hablamos de herencias terrenales nos emocionamos y anhelamos y queremos recibir aquella herencia. Pero aquí no estamos hablando de lo terrenal. Los llamados a anunciar el evangelio, aún en sufrimientos, dice, reciban la promesa de la herencia eterna. Una herencia eterna, no es una herencia temporal que se va a corromper, no. Es una herencia eterna. Y es algo que nosotros, hermanos, nos conviene tratar de comprender. Dios cumplirá su propósito en nosotros para darnos el premio, para darnos la herencia. Dios quiere darnos eso. Así que cuando usted tenga sus problemas, sus tristezas, pregúntese, bueno, ¿y para qué estoy aquí? Y recuerde que es para recibir una herencia. Y yo quise traer esta lección ahora, hermanos, porque a veces escuchamos lecciones como que regaño y reprensiones y amonestación, y está bien. Yo no estoy en contra de eso. Pero vale la pena que de vez en cuando nos acordemos de para qué estamos aquí, para qué estamos luchando por ser cristianos, porque no es fácil ser cristiano. No es sencillo luchar contra los apetitos de la carne. No es fácil luchar contra las concupiscencias, contra el enojo o la envidia o qué sé yo, hermano. Usted tendrá sus propias luchas. Pero una cosa sí tenemos que entender, que Dios nos ha llamado a anunciar su palabra, nos ha llamado inclusive a sufrir por su nombre, pero también nos ha llamado para recibir una herencia. Hechos 26:15, el apóstol Pablo está narrando cuando el Señor se le apareció y entonces yo le dije, ¿quién eres, Señor? Ustedes conocen la historia, así que voy a leer rápidamente. El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies. Para esto he aparecido a ti, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que Dios se le apareció? Para ponerte por ministro, testigo de las cosas que ha visto, de aquellas que me voy a aparecer a ti, librándote del pueblo.
y para enviarte a los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ese pasaje que ya lo habíamos leído. Para que reciban por mi perdón de pecados, herencia es la parte que quiero enfatizar. Herencia entre los santificados. Imagínense usted, hermano, ese peso que debe tener nuestra mente, el pensar que somos herederos del Creador. Hay un hermano en Odessa que se ríe mucho porque cuando hay problemas les digo, pues yo no sé, pero mi papá es el dueño de todo. Mi papá es el dueño del sol y la luna y de los mares y las montañas. El hermano se ríe porque se lo vive de una forma diferente. Dice, pues sí, su papá es el dueño de todo. Bueno, aquí lo maravilloso es que me tiene como heredero. Pero la cosa es que yo lo crea. Que pese esa expresión en mí. Herencia entre los santificados. Eso, hermanos. El apóstol Pablo, cuando llamó a los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20, verso 32, ahora, hermanos, les encomienda a Dios a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y vean cómo lo repite el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo, mejor dicho. Se lo dijo a los ancianos cuando los mandó llamar, herencia. Y luego los hermanos que estaban escuchando y la gente, cuando estaba ahí con las autoridades que están dando testimonio, le está diciendo, Dios me llamó para ser heredero. Y si nosotros, hermanos, hacemos esa idea en nuestra mente y la grabamos y la tenemos ahí, probablemente nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestra angustia, nuestra tristeza pueda disminuir, pueda bajar. No desaparecer, no quiero ofrecer el cielo y la tierra, pero puede desaparecer si la trabajamos bien. Es cuestión, hermanos, de creerlo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios se había propuesto, hermano, desde los días de la eternidad, en la carta de los Efesios, capítulo 1, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Miren esta situación, hermanos. Por eso yo lo conecto con Salmos. Dios se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuáles cosas? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Obviamente, ¿verdad? Tenemos que hablar de judíos y gentiles cuando fueron reunidos en un solo pueblo, en el reino del Señor, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, va a llegar un momento, hermanos, que todos los hijos de Dios se van a juntar. Pero dice el pasaje, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, el propósito de Dios es serio. Dios no está jugando, como a lo mejor nosotros a veces puede ser que estemos jugando con propósitos que tenemos. Es que me propongo aprender inglés, me propongo aprender otro idioma, me propongo este negocio y de repente abandonamos esa propuesta o esa meta. Dios no es así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él se lo propuso en sí mismo. Él se lo propuso y Él quiere llevar herederos a su reino y reunir todas las cosas en los cielos y en la tierra, según le designe su voluntad. ¿Para qué? Para que seamos para alabanza de su gloria. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir y lo va a hacer. Una vez más, el pasaje que habíamos visto de Pedro, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Y es algo que nosotros tenemos, hermanos, que tratar de ver dónde empezamos la carrera. Su servidor, por la misericordia de Dios, en 1976 empecé a conocer el Evangelio. Y Dios me enseñó una vida diferente a la que llevaba. Para una esperanza viva, dice este pasaje, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, gracias a la resurrección del Maestro, podamos tener una herencia. Y lo dice. Y no voy a ahondar en eso porque en semanas pasadas un hermano predicó sobre este pasaje, pero pensemos en eso. Es que Dios se lo propuso. Una herencia incorruptible, incontaminada y inaccesible, que está bien cuidada allá arriba en los cielos. Está bien reservada en los cielos
para ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios tiene el poder. Hermanos, nuestro Dios tiene sus propósitos en los cielos, en la tierra, y no hay nadie que lo pueda evitar. Nadie va a poder bloquear los propósitos de Dios. Fíjese, este hombre pagano que se narra en el libro del profeta Daniel, cuando el Espíritu Santo le escribió a este hombre para que narrara esta historia. Y está narrando el Espíritu Santo cuando dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Hermanos, cuando escuchamos un poquito la historia secular de Nabucodonosor, aparte de lo que narra la Escritura, busque los asirios en YouTube, busque esos documentales de los sumerios, los asirios, y se va a dar cuenta de la grandeza de este hombre, Nabucodonosor. Todas las riquezas que tenían, todo lo que eran capaces de hacer. Y este hombre dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién se podrá poner frente a Dios y decirle: pues, ¿qué estás haciendo con el humano, Señor? Es que Dios no le va a dar cuenta al hombre ninguna de sus cosas que él quiere hacer. Él creó al hombre con sus propósitos. Él permitió que Satanás llegara al huerto de Edén con sus propósitos. Dios permite que el hombre tenga debilidades porque tiene sus propósitos. Yo muchas veces me he preguntado: Señor, pero ¿por qué tengo que estar batallando con estas pasiones, con este carácter, o con estas enfermedades que ya a mis 67 años ya me están pegando? Jaime todavía no, o Alzheimer, para que mejor me entiendan. Yo le digo Jaime, pero algunos le dicen Alzheimer. Y ya de repente se olvidan las cosas. Y uno tiene que tratar de encontrar los propósitos. Dios tiene sus propósitos, hermanos, a cumplir en nosotros. Y Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermana, hermano que está sufriendo, que tal vez se siente solo, sola, que tal vez vea a veces en la congregación problemas que usted dice: ¿cómo se van a solucionar? Dios tiene sus propósitos. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer nuestra parte y entender. Dios va a cumplir todo propósito en nosotros. Solo que estemos dispuestos a aceptar esos propósitos de Dios y a buscar ayuda. Hermanos, esa es la lección de este día. Ojalá que algo podamos meditar y esta noche descansar tranquilos y decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. No como le dijo el hermano Mario, no lo dije yo, lo dijo el Espíritu Santo a través del salmista. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga su palabra. Muy bien, hermano Ari, muchas gracias por la muy buena lección que hemos recibido hoy día de la palabra de Dios, ahí con libro, capítulo y versículo bien dirigidos. Y bueno, gracias por esa lección. Vamos a tener una oración y después de esta oración vamos a leer un poquito de Facebook y luego alguna opinión, algún saludo, alguna cosa que quieran decir los hermanos respecto del tema que el hermano trató hoy día. Voy a pedir ahí al hermano Waldo, por favor, que nos pueda ayudar con una oración. Bien, buenas noches a todos Bueno, y que se bendiga su palabra. Oremos. Mi buen Padre y Señor que estás en el cielo, conocemos de tu misericordia, de tu amor y de tu lealtad con tus hijos que cumplen con tus mandamientos. Queremos darte gracias en esta noche, Señor, por la palabra traída y por tu mensaje que mandas a cada uno de nosotros. Que ojalá, Señor, lo pongamos en el corazón, nos sirva de enseñanza y lo podamos poner por obra, Señor. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias por cuidarnos, protegernos cada día, por los alimentos que nos das, por el hogar que tenemos, por el trabajo que tenemos también, Señor.
sabiendo, Señor, que hay muchas personas en el mundo que sufren hambre, no tienen dónde vivir, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer. Pero tú a tus hijos, Señor, los has mantenido siempre bien, Señor, cuidados. Con mucho o con poco, nosotros estamos conformes, Señor, contigo. Y te pedimos por aquellos que están flojos en tus caminos, Señor, porque puedas ayudarnos a nosotros a levantarles el ánimo, Señor, también. Te pedimos por tus hijos que en algunos países, por los regímenes que tienen, también sufren por predicar tu palabra, Señor, que tú puedas consolarlos y acompañarlos en cada momento de su vida. Y dar gracias, Señor, a este hermano que nos trajo el mensaje esta noche, que tú puedas bendecirle siempre, Señor, hermano, y que puedas estar con todos los que estuvimos en esta noche y con los que te escuchan también por Facebook y los que te escuchan después, tu palabra, Señor, como muchas personas lo hacen. Despídenos a cada uno de nuestro hogar de buena forma y que mañana podamos hacer las cosas conforme a tu palabra y que sean para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos y damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Waldo. Muchas gracias por la oración. Vamos a ver lo de Facebook entonces y luego seguimos adelante. Tenemos aquí la visita de la hermana Alicia Zamora, Marcelo Tolosa, Mayra Sosa Sandoval, Vanessa Vegaravia, Mario Moreno Chávez, Sabrina Murias, Tomasita Sánchez, Dora Márquez, Carlín Rodríguez, Arnulfo Cárdenas. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que nos trajo hoy día el hermano Mario Mario Peña. Peña. ¿Ya? Entonces, voy a leer algunos mensajes que tienen aquí, que han dejado los hermanos. Dice la hermana Dora Márquez, amén, bendiciones. La hermana Mayra Sosa Sandoval dice, mi hermano, muchísimas gracias por la animación. El Señor siga dando sabiduría a su vida. De esto se trata, no, mi hermano, de animarnos, restaurarnos, amarnos, considerarnos unos a otros. Dios siga ayudándonos a cada uno de nosotros y no dejar a nuestro primer amor. Eso es lo que tenemos ahí. También está Carlos Carranza ahí en la plataforma de Facebook, ¿ya? A ver si tenemos otro mensaje por acá. Aquí tenemos, mientras tanto se preparan. Dice la hermana Marisa de Figueroa, gracias a Dios por su palabra. Muy buena exposición, hermano Mario. Que el propósito de Dios para sus hijos sea siempre nuestra esperanza. Amén. Hermano Gilbert dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, citando primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Todo eso es lo que tenemos ahora. Y bueno, abro, si algún hermano quiere comentar algo, por favor que me pida, y una vez que yo le diga pase, entonces pasa, si no, se queda calladito. ¿Ya? Hermana Luz Dari, ahí tenemos con usted. Luego voy con el hermano Jorge. Gracias, hermano Peña, gracias, Dios lo bendiga, excelente mensaje por el ánimo que nos da a través de la santa palabra de Dios. El Señor le bendiga tu vida siempre y le dé sabiduría. Gracias, hermanita Luz Dari. Hermano Jorge, después va el hermano Gilbert. Hermano Mario, a ver, les comento algo. El mes de octubre, aquí en el Perú, sobre todo en la ciudad de Lima, se celebra lo que se llama la famosa procesión de los milagros, el mes morado, donde se llenan cuadras y cuadras de personas que siguen un anda que pesa toneladas y toneladas por varios días, ¿no? Y los canales de radio y televisión hacen entrevistas, pero muchas de las personas que están ahí vienen de muy lejos, vienen de Italia, de España, y escuchaba lo que ellos decían y que venían durante varios años, incluso varias personas que hablaban allí tenían ya 25 años viniendo. Ellos decían que venían a agradecer a Dios porque se había cumplido su propósito de ayuda. Es decir, lo que usted nos enseñó es que ahora nosotros debemos anunciar porque Dios nos ayudará y tenemos la herencia, ¿no? Pregunto yo, estas personas que hacen todo este esfuerzo, sacrificio,
que obviamente no anunciaron el Evangelio, pero sí piensan que cumplió Dios sus propósitos en ellos, no tendrán herencia del cielo, ¿no? A pesar que creen mucho en este Cristo morado que es el Jesús, ¿no? Porque no anunciaron, no la herencia, pero se cumplió su propósito. ¿Fue Dios quien cumplió su propósito? ¿Usted qué piensa, Mario, hermano Mario? Bueno, por eso cité el pasaje, hermano, a Jorge, de que cuando dice por medio de su poder, el hombre, como la carta de Tesalonicenses y otros, puede proponerse ciertas cosas para Dios. Si no van conforme a su poder, esos propósitos no van a tener validez. Es decir, por eso cité 2 o 3 pasajes que hablan de por medio del poder de Dios recibamos la herencia. Entonces, tenemos que comprender que aunque el hombre tenga propósitos en su dirección de servir a Dios o que le atribuyan a Dios que se cumplieron los propósitos de Dios en ellos, pues no sabemos qué Dios será, pero el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios que vino a cumplir las profecías en Jesús, no es ese Dios. Entonces, es de preguntarle, bueno, ¿cuáles fueron los propósitos? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Cómo supiste tú que Dios te pide a ti hacer eso? ¿Verdad? Preguntarles, dónde te pidió a ti Dios que hicieras eso? Para ver de dónde viene ese propósito. Pero bueno, eso pasa también en México, hermano. Pasa ahora para el 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe. Hay gente que se propone cada cosa. Y dicen, es que Dios cumplió sus propósitos en mí, me hizo esta maravilla, la Virgen me hizo esto. Bueno, sí, ¿verdad? Pero depende de eso. Pero no, obviamente no van a recibir la herencia que Dios tiene preparada. Ok. Ok, hermano, gracias. Hermano Gilbert, por favor. Sí, muchísimas gracias, Mario. Saludos a todos. Bello mensaje, muy necesario también. Cuánto nos resulta de tropiezo estados depresivos. Reflexiono en la carta de Pablo, muchas veces cuando él estaba tan quejoso de todas aquellas personas. Yo pienso que hay una carga de depresión también. Incluso hay algunas frases ahí que no son normales en el apóstol, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hermano, quisiera que nos hablara un poco de la pereza. Creo que destacaba un texto que nos habla, no dejará estar ociosos, no dejará, en fin, cuánto yo pienso que hay un llamado a la escritura de sentirnos siempre útiles y siempre necesarios, que siempre que hay vida, hay esperanza. Y lo digo con respecto al pecado muchas veces, ¿no? Siempre debemos perdonar a las personas mientras tengan vida, porque es que Dios lo está haciendo y tiene una esperanza, pero también hacia nosotros. Siempre cuando nos amanecemos y tenemos un día más delante, es para hacer una acción. Entonces, precisamente, ¿cuánto puede ayudar ese pensamiento que usted ha tratado de incorporar en nuestra mente en no estar ociosos en cuanto a la palabra y al servicio? Bueno, lo que pasa cuando hablamos de pereza espiritual es que a lo mejor no entendemos. Si nos entra la pereza espiritual, que puede suceder que nos suceda, es que a lo mejor nos desviamos del propósito de Dios. A veces su servidor en el trabajo me angustio y se incomoda porque quisiera hablarle al compañero de trabajo del Evangelio y no puedo. O sea, si quiero conservar el trabajo, no puedo. Entonces, pero yo trato de mostrarle con obras el mensaje. Entonces, cada quien tiene sus propias luchas, hermano Gilbert. Cada quien sabe sus propios niveles de tristeza. Todos nos deprimimos, todos nos frustramos, todos tenemos ansiedades en diferentes niveles. Y sabemos cuando esas emociones fuertes se salen del lugar. No es que no sepamos, es que las ignoramos. Entonces hay que ser cautelosos en eso. A mí me preocupa mucho, hermanos, que a veces escucho muchas lecciones de reprensión y de regaños. Oigo a los hermanos predicar en Face y, ay, ese hermano, todo el tiempo están regañando y no dan un mensaje de esperanza. Y debemos de tomar en cuenta eso, que hay cosas, hay que disfrutar ser cristiano y acordarnos que estamos esperando una herencia y ansiarla. Esa fue mi intención de esta lección. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Así estamos terminando. Hermana Doris.
Hermanito, yo quiero agradecerle al hermano Mario Peña por el mensaje que nos ha traído esta noche. Muy buena la palabra de Dios. Que Dios lo siga bendiciendo a él y a su familia. Está muy bonita la meditación. Gracias, hermano Mario. Que Dios lo bendiga. Igualmente a sus nietos también. Gracias, hermanas. No olvidemos que los propósitos de Dios están en el poder de Dios y el poder de Dios es el Evangelio. Amén. Así que, y Cristo es el Evangelio, porque Él fue el que creó el Evangelio antes de la fundación del mundo, Él era el autor, capítulo 12 de Hebreo, verso 2. Luego Él lo trajo, el portador del Evangelio, a la buena noticia aquí, y luego Él la ejecutó. De manera que Cristo es el Evangelio, Cristo es la gracia, Cristo es el poder de Dios. Y en Cristo, Dios tiene propósitos para nosotros. De manera que si permanecemos en Cristo, se cumplen los propósitos de Dios para nosotros. Bien, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vamos viendo, si Dios lo permite, mañana a las 9 de la mañana, hora de Chile, pero en la otra plataforma, ¿ya? Y el domingo, 5 de la tarde, hora de Chile, con el hermano Mario, y después seguimos el lunes y así hasta mientras Dios nos dé vida. ¿Ya? Gracias a todos por acompañarnos, por apoyarnos. Su presencia nos ayuda, nos estimula, nos anima mucho para seguir adelante con esta plataforma y de esta manera poder tener una relación con Dios diariamente, allá que Dios nos brindó este medio para poder hacerlo. Que tengan buenas noches, que descansen, que Dios llene su vida de bendiciones. Adiós, Tengan buenas hermanos. noches, hermanos. Que Gracias, buenas descansen. noches. hermano, Tengan Gracias, un hermano. buen sueño. Nos Buenas noches a vemos. todos. Nos vemos Dios les mañana, si Dios bendiga. permite. Hermano. que Que Dios los descansen. bendiga, hermanitos. Bonito fin de semana. Bendiciones. Igualmente para todos. Gracias. Y gracias, hermano Mario Peña. Bendiciones. Igualmente, hermano.